Formación, experiencia, análisis reflexivo. Este tiempo de formación debe favorecer la consolidación del aprendizaje en la práctica profesional mediante la implementación de procedimientos en la estructura. Esta retroalimentación de la experiencia permite, por lo tanto, modificar y desarrollar los procedimientos. La supervisión es un factor clave para apoyar al personal y así desarrollar sus habilidades dentro del concepto de seguridad dinámica. Se puede establecer un seguimiento individual para cada miembro del personal, ayudar al personal a comprender lo que se espera de ellos y tener un conjunto de valores comunes es esencial para una gestión multidisciplinaria eficiente de los privados de libertad. El tiempo dedicado a la formación también guiará las acciones futuras para la formación continua del personal. Cabe señalar que, desde julio de 2020, se han dotado a los agentes de cámaras móviles para filmar todas las intervenciones en las que se les pide que hagan uso de la fuerza en el momento de la respuesta a un privado de libertad amenazante y durante una intervención programada. El personal está autorizado a poseer esta cámara móvil y las grabaciones pueden utilizarse para la formación del personal, siempre que, por supuesto, se preserve el anonimato de las personas presentes durante la situación. Por consiguiente, es esencial poder registrar los ejercicios y las simulaciones durante la formación a fin de ponerlos en común con el grupo para mejorar los procedimientos. Para ello, el tiempo de formación se desglosa de la siguiente manera. En la primera parte, tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, se utilizarán los vídeos de las 2 primeras semanas de formación para realizar una autoevaluación desde un punto de vista externo. La segunda fase tratará sobre las simulaciones, en particular sobre los movimientos del personal llevados a cabo sobre la base de los protocolos y las notas operativas de la estructura. La tercera fase estará relacionada con las simulaciones, con la diferencia de que, en esta ocasión, se intentará proyectarlas lo más cerca posible de situaciones profesionales complejas o emergencias y se dedicará tiempo al análisis de las prácticas profesionales. Utilización de grabaciones en vídeo de acciones y escenarios para evaluar si es necesario actualizar los protocolos o las notas operativas. Otro aspecto importante del tiempo que se dedica, tanto para la supervisión como para la gestión, es la de los protocolos sobre sesiones informativas previas y posteriores, briefing y debriefing, incluida la atención a las víctimas de agresiones. Un momento esencial, después de superar la crisis, es, por supuesto, el trabajo de restablecimiento de la comunicación y la concienciación a la mediación. Por último, se reservará un momento para evaluar la formación con la ayuda de un cuestionario destinado al personal para determinar las necesidades y reforzar la experiencia del personal y los miembros del equipo. En cuanto a la utilización de vídeos, la puesta en común y el intercambio de experiencias de las situaciones facilitarán el análisis de las prácticas profesionales. Esto permitirá evaluar las diferencias entre las prácticas observadas y las mejores prácticas. También se analizarán en común los métodos para llevar a cabo la actividad, el gesto o el procedimiento de una manera diferente. Si fuera necesario, para consolidar y fortalecer las prácticas profesionales y los procedimientos operativos con respecto a las 2 primeras sesiones formativas. El instructor o facilitador de la sesión, el experto que se nombre, se basará también en el código de ética, el marco jurídico y reglamentario y el marco de referencia de las prácticas operacionales, que incluyen los reglamentos internos, las guías de funcionamiento, las descripciones de los puestos de trabajo y los planes de intervención de emergencia. También servirá para recordar los principios de la comunicación no violenta en situaciones de crisis. En cuanto a las pruebas realizadas en la estructura, en una situación profesional, en particular los movimientos de los privados de libertad sobre la base de los protocolos y las notas operativas, estas permitirán evaluar las lagunas entre las prácticas observadas y los protocolos de funcionamiento y, si fuera necesario, permitirán reforzar estos protocolos o sustituir partes del mismo a la luz de las pruebas que se hayan puesto en práctica.
Esto permitirá actualizar los protocolos, las descripciones de los trabajos, los planes de intervención y permitirá reajustar la posición y el uso del equipo, pero también la comunicación con los lugares protegidos y la unidad de crisis si es necesario. Será imperativo simular también un turno de noche, ya que el centro también funciona en horario nocturno y las modalidades de intervención del personal, como por ejemplo la apertura de la puerta de una celda, cambian durante el horario nocturno. La formalización de estos momentos de intercambio sobre las prácticas profesionales tiene por objeto fortalecer tanto las aptitudes como la experiencia del personal para que se encuentre una dinámica de práctica reflexiva a diario. En relación con los ejemplos de situaciones complejas lo más realistas posibles, se facilitarán 10 posibles ejercicios para que se lleven a cabo dentro de la estructura. Ejercicio 1. Dos personas privadas de libertad llegan al centro para someterse al proceso de asignación. Están llegando con el vehículo de traslado que se encuentra en el patio. Se deben formar a varios equipos que se hagan cargo del recluso para llevar a cabo las formalidades del registro de la detención, el paso al vestuario y el desplazamiento del mismo desde el vestuario hasta la celda en la UDV. Ejercicio 2. 6 reclusos están asignados a las celdas del centro UDV. 2 reclusos se deben trasladar para que puedan dar un paseo. Un tercer recluso se debe trasladar para un examen en la unidad médica. Otros 2 reclusos se deben trasladar hasta el locutorio y el último recluso debe asistir a una audiencia con el consejero de Integración y Libertad Condicional de la prisión. Estos movimientos deben realizarse con las esposas, con las estructuras de traslado en las puertas con registros y con cacheos integrales, si fuera necesario, para ciertos individuos, aplicando las instrucciones cuando se requiera. Estas operaciones deberán realizarse aplicando el procedimiento de forma completa, incluyendo el paso bajo el arco o el detector de metales si la persona está esposada. Ejercicio 3. Traslado de una persona privada de libertad a la unidad disciplinaria con simulación de una medida preventiva y su regreso a la estructura UDV después de que se haya completado una sanción disciplinaria. ¿Por qué estas dos operaciones? Esto permitirá evaluar el uso de la fuerza haciendo lo que sea necesario a pesar de los insultos y el intento de golpear a un agente. Así que se simulará la sesión para verificar el respeto del procedimiento. Es decir, la presencia de una pareja de agentes en el momento de los hechos con el respeto de la triangulación durante el intercambio verbal previo con el privado de libertad. Así que se hará hincapié en las posturas a nivel espacial, la activación de la alarma, la intervención física inmediata tras un intento de agresión, derribándolo para controlar al recluso, esposándolo, registrándolo y, por último, trasladándolo a la unidad disciplinaria con control y sin dejarse influenciar por las provocaciones del internado. Lo que significa que los agentes asignados a la unidad disciplinaria se harán cargo de él, por lo que se trasladará de la estructura de la UDV a la unidad disciplinaria. Luego, una vez que el recluso se presente ante la unidad disciplinaria, se trabajará en la sesión informativa de recapitulación con el equipo y el agente que haya puesto bajo control al privado de libertad y lo haya trasladado a la audiencia disciplinaria. Una vez que la sanción de la unidad disciplinaria se lleve a cabo, se deberá trabajar en el regreso del recluso a la UDV después de la sanción. Por lo tanto, eso significa, antes de nada, un tiempo de comunicación que vamos a definir sesión informativa previa o de orientación briefing. Así que el agente responsable informará en una sesión informativa previa a los agentes para el desplazamiento desde el centro con al menos otros 2 agentes. A continuación, se procederá a la aplicación de las esposas y traslado hasta la UDV, con la correspondiente apertura y el cierre de la puerta de la celda de la UDV. Y finalmente, asegurar que se exhibe una comunicación eficiente y apropiada y que se mantiene la compostura. Ejercicio 4.
Distribución de comidas y comedores. Una tarea diaria que se realiza en el centro. Es necesario prever que la comida la entreguen los auxiliares desde la puerta principal de la UDV al personal encargado de la distribución de la comida, que se supervise la apertura y el cierre de la puerta y que, una vez que se haya terminado de repartir la comida, se devuelva al carro de la cocina principal del centro. Et une fois qu'on a terminé de distribuer le repas, c'est le retour du chariot à la cuisine centrale de l'établissement. Misma operación para la distribución de los comedores. Se simula una situación real y se realiza un desplazamiento del punto A al punto B y del punto B se vuelve al punto A. Ejercicio 5. Simulación de un traslado para que la persona privada de libertad pueda hacer una llamada telefónica en el pasillo si el teléfono no está presente en el vestíbulo del pabellón o si el teléfono no está presente en una estancia o en una celda cerrada adecuada. Ejercicio 6. Simulación de un traslado en el que dos personas privadas de libertad siguen simultáneamente el programa de prevención de reincidencia en materia de prevención de la violencia que se lleva a cabo en la única sala de actividades con la presencia de dos oradores externos o también de operadores de la Asesoría de Integración y Libertad Condicional. El trabajo que se debe realizar será el siguiente: control de la configuración de la sala, posicionamiento de los oradores y los privados de libertad, sesión informativa previa, antes de la operación de inicio del traslado, Eso significa trasladar al recluso con esposas si fuera necesario, quitar las esposas, supervisión, fin de la actividad, volver a esposar y escoltar de vuelta a la celda. Ejercicio 7. Simulación de movimientos externos. Imaginemos una salida por motivos médicos o judiciales del recluso asignado a la UDV. La persona privada de libertad saldrá del edificio para ir, esposada, hasta la secretaría del centro para que se acompañe al vehículo de traslado. La operación deberá ser repetida para el regreso de la persona privada de libertad a la secretaría del centro sobre el vehículo de traslado, hasta la secretaría del centro y, por último, la celda. Ejercicio 8. Se simulará una situación en el turno de noche con la aplicación de rondas, ya que en las instituciones nocturnas se aplican 4 rondas más 2 de vigilancia especial, lo que significa 6 rondas para este tipo de perfil de recluso. Estas se desarrollarán y se pondrán en situación incluyendo los horarios determinados por la administración local y las instrucciones dadas por la administración. Se trata de probar la comunicación con el agente del puesto de centralización de información, un puesto protegido que hará las veces de enlace con los agentes que estarán dentro de la estructura durante las diferentes rondas y las labores de protocolo para controlar el buen funcionamiento de las rondas. Es decir, el control de las mirillas y el recuento para demostrar que hemos realizado las labores previstas por la dirección. Ejercicio 9. Simulación de una persona privada de libertad violenta y suicida que se colocará en una celda de protección de emergencia después de una llamada del oficial superior tras una consulta médica. Debido a la falta de espacio en el hospital psiquiátrico en este momento, el recluso se deberá mantener en una celda de protección de emergencia. Se volverá a repasar el uso de la celda y el uso del espacio. Ejercicio 10. Simulación de activación de las alarmas que se programará en la UDV, por ejemplo en la unidad médica, en la sala de actividades, en la de detención o en la celda. El objetivo es comprobar la activación de la alarma con un ajuste preventivo si fuera necesario. Así, se podrá comprobar si existe una buena comunicación entre los agentes de la estructura y el agente encargado en el puesto central de información, para ver si los desplazamientos se han bloqueado correctamente y si el privado de libertad está bien atendido. Se puede imaginar un incendio en una celda con intervención para controlar el equipo de los agentes o una intervención segura. Ejercicio 11. Simulación de la distribución de medicamentos con el personal sanitario o médico. Por último, un ejercicio que todavía es posible, que también está relacionado con las dificultades de las prisiones francesas: simulación de una intervención tras la proyección de un objeto en el patio de recreo de la UDV. En lo que respecta al protocolo de información y las sesiones informativas, es importante que los directivos, con sus funciones gerenciales,
basen sus acciones en dos instrumentos informativos, es decir, en las sesiones briefing y debriefing, información de orientación previa e información de recapitulación posterior. La sesión informativa previa o de orientación, lo primero. Esta es una reunión de preparación e información previa a la intervención. La sesión informativa posterior o de recapitulación, por otra parte, es una reunión, un examen de una situación profesional durante la cual hacemos un balance de una operación, una acción, una intervención o un proyecto. Los moderadores deben estar capacitados para dirigir una sesión informativa previa, pero solo a posteriori de la sesión informativa técnica de recapitulación. Y deberán identificar los diferentes tipos y métodos de la misma. Va dirigida principalmente a los profesionales, la sesión de información técnica, ya que estamos volviendo a los gestos y el comportamiento profesional. Esto consistirá en llevar a cabo una sesión informativa técnica de recapitulación, respetando los pasos clave y conociendo los diferentes estados emocionales con el objetivo de identificar y prevenir los efectos postraumáticos para que se puedan transmitir a un profesional de la salud como un psicólogo. Por lo tanto, el término sesión informativa abarcará dos concepciones diferentes. En lo que respecta a los profesionales de la supervisión y el mando o la gestión, la sesión informativa de recapitulación, debriefing, se referirá a los rangos y los oficiales. Véase director sobre un incidente importante. Estos profesionales tendrán que dar un paso atrás en la experiencia de la situación y escuchar simple, pero profesionalmente, a aquellos que puedan necesitar una sesión psicológica de recapitulación. Cada actor se niega a que su acción se lleve a cabo durante la operación. El moderador animará la reunión facilitando la intervención de todos y cada uno de los profesionales en un ambiente de respeto y confianza. La sesión informativa psicológica de recapitulación es una intervención terapéutica que tiene como objetivo la liberación emocional. Por eso, deberá estar dirigida por un psicólogo o un profesional del sector. En la sesión informativa técnica de recapitulación, ¿cómo se elige al moderador y cuál es el papel del líder que anima a la sesión informativa de recapitulación? Por ejemplo, al final de una intervención es necesario realizar un reconocimiento de los heridos inmediatamente si fuera necesario, mantener la calma y tranquilizarse, ya que el ambiente estará cargado y los nervios estarán a flor de piel. Tratar de reducir la intensidad emocional es importante. Se utiliza una técnica llamada diffusion. A continuación, el moderador enumerará los objetivos de la sesión informativa de recapitulación y explicará el motivo de la presencia del grupo y por qué están reunidos los diferentes actores. Es necesario recordar el objetivo, volver a situar el contexto, la intervención, lo que había que hacer, las reglas, definir el tiempo establecido para la sesión informativa de recapitulación. Es importante analizar los hechos cronológicamente. Hay un principio y un final para cada intervención. Volvemos a la intervención. Esto es para evitar que los problemas cotidianos o que no tengan nada que ver con la situación interfieran con la sesión informativa de recapitulación. En esta cronología se debe incluir la sesión informativa previa. Por lo tanto, puede surgir un problema de comunicación en el paso de las instrucciones que tenga consecuencias en el curso de la intervención. Pero no se trata de resolver problemas a medida que vayan surgiendo. El objetivo es contar los hechos, solo los hechos. Así que no hay necesidad de hablar de ninguna preocupación material que haya surgido. Estamos hablando de ello, pero no vamos a desarrollarlo hoy. Se verá después de la sesión informativa de recapitulación. Sin embargo, repasaremos los distintos momentos clave antes, durante y después de la intervención. Es importante dar la palabra a los agentes y hacer una síntesis para concluir la reunión. La sesión informativa de recapitulación o debriefing también requiere un cierto nivel de calidad y habilidades de animación en grupos. Cuando observamos las acciones individuales, debemos ser capaces de dejar que los agentes hablen con detalle de forma cronológica e independiente de las acciones de cada uno, porque nos permitirá comprender mejor algunas de ellas. Y el motivo de la acción colectiva, tal como ocurrió, ya que a menudo parece más fácil de comprender, pero es importante diseccionar las acciones individuales para determinar las interacciones que provocaron esta acción colectiva. Muy a menudo, al analizar por separado las acciones individuales, nos damos cuenta de que lo que podría considerarse un error cometido por un agente es muy a menudo el resultado de una serie de acciones o circunstancias que llevaron a un individuo a decantarse por una acción u otra en un momento dado.
Al contrario, una acción con un resultado positivo no es necesariamente el resultado de un dominio excelente de las habilidades. En cualquier caso, es importante identificar el factor que también contribuyó al éxito de la operación. Lo mejor es comenzar la sesión informativa de recapitulación con un punto positivo, luego destacar las áreas que deben mejorarse y terminar siempre con una nota positiva, agradeciendo y alentando a los profesionales. Al final de una sesión informativa de recapitulación, el superior inmediato debería ser capaz de identificar los puntos fuertes y débiles de la intervención, qué mantener, qué cambiar, qué modificar y qué desarrollar la próxima vez. Ambos aspectos son importantes, briefing y debriefing, orientación inicial y de recapitulación. Son parte integral de las tareas de los administradores de la institución, sea cual sea la situación. Puede que tengan que actuar de forma predecible, pero también inesperada. Por lo tanto, aunque tengamos protocolos bien definidos, necesitamos estar bien formados en dichas técnicas que no siempre son fáciles de implementar para los profesionales. Por lo tanto, además de los procedimientos, también es importante tener en cuenta el estrés causado por el acontecimiento que se ha experimentado y por eso el administrador no deberá pasarlo por alto. Los administradores también deben ser conscientes de la barrera que separa el debriefing técnico y el psicológico. Su función en este ámbito es detectar a los agentes que necesitan atención psicológica y saber cómo pasar el testigo a los profesionales y, en particular, al psicólogo previsto para tal fin. Para restablecer la comunicación después de la gestión de la crisis, es necesario elegir a un moderador que permita crear un clima conflictivo teniendo en cuenta los puntos de vista divergentes para que las personas puedan entablar una relación y una intervención positiva sin ponerse en peligro. Será necesario intervenir según los propios recursos y habilidades, identificando también las propias emociones y no asumiendo compromisos fuera del propio campo de responsabilidad. También será necesario saber delegar si la gestión se vuelve demasiado complicada. La sincronización del comportamiento verbal y no verbal del profesional facilitará el siguiente intercambio, aquí y ahora, sobre elementos de hecho sin dar lecciones de moral o juicios de valor. Para renovar el diálogo y para que la persona privada de libertad pueda proyectarse y entrar en una nueva dinámica positiva, a pesar de la crisis que se ha gestionado con dicho detenido, es necesario prever objetivos a corto plazo y alcanzables para la persona privada de libertad. Esto permite alcanzar acuerdos con la persona y le permitirá tranquilizarse y contrarrestar su angustia. Así pues, es fundamental contar con nociones de mediación para los profesionales, por lo que será imperativo proporcionar un espacio de diálogo para evitar la repetición del acto de violencia e identificar la temporalidad adecuada adaptada al incidente antes de iniciar la mediación, ya que el detenido durante un tiempo no podrá interactuar con los profesionales. A continuación, se designarán a los profesionales u otras personas capacitadas para mediar. Habrá que tener en cuenta que no se podrá mediar si, por ejemplo, no se ha recibido la formación adecuada para gestionar situaciones de conflicto latente y prevenir un nuevo incidente. Por lo tanto, la mediación debe permitir al autor volver a un marco más positivo y normalizado para que pueda expresarse, como ya se ha mencionado. Será necesario prever una animación conjunta si es necesario y tener en cuenta la noción de neutralidad, pero también es necesario saber pasar el testigo para mantener el diálogo. El acuerdo es necesario para ambas partes. La formación del primer interlocutor puede darle a la persona, al profesional, una base, y esto le permitirá identificar su capacidad de escucha, alcanzar un acuerdo mutuo y aumentar su confianza, pero para ello será imperativo elaborar un protocolo.